Bueno, empezamos con lo primero entonces. Primero es un video, que es un poco...
Eso es un poco un resumen de qué es lo que habitualmente hacemos con los pacientes, ¿sí? Digamos, se rompió algo, así lo salí de acá ahora. Ahí está. Se rompió, bueno, tenemos una serie de cosas con las cuales nos manejamos para intentar reparar, sobre todo estas cosas que son de fractura. Muchas cosas que van a ver hay una clase que es específicamente de osteosíntesis, que son un poco estos materiales que usamos, tornillos, placas, clavos, y prótesis y demás cosas que son las que usamos nosotros habitualmente como para poder solucionar las fracturas con las que viene el paciente. Hay algo acá, creo que es un TikTok. Mirá. Pero tuve que admitir a alguien, esperen que. Ese último que entró me mató. Ahí va. Slim Thugger. Straight by the paint, broke by the pine. Headed to the club and the bounce top down. Some thug about to climb, represent nature. Bueno, ese TikTok lo que muestra en esa cirugía, lo que se está haciendo, se está sacando un clavo que se puso en una tibia por una fractura, que, bueno, por distintas circunstancias a veces uno tiene que sacarlo, y es bastante, no es fácil sacarlo. Bueno, ahí se muestra un poquito cómo a veces necesitamos emplear algunos métodos. Bueno, ahora si ustedes ven, hay como un símbolo de la traumatología que es un árbol medio torcido atado por unas cuerdas. Y eso, un médico francés que dice acá, Andri, fue el que escribió un libro, un tratado sobre que se llamaba El arte de prevenir y corregir las enfermedades de los infantes, y fue donde por primera vez aparece el símbolo que es esto, un árbol torcido, ¿sí? Que está sostenido por algo derecho que con estas cuerdas intenta como corregir esa deformidad. Esto lo van a ver en muchas de los símbolos de muchas sociedades, la sociedad argentina, la sociedad mexicana, la sociedad, bueno, todos tienen como este simbolito. Bueno, y arrancamos ahora sí con lo específico. Bueno, recuerden esto de la terminología anterior o ventral, posterior o dorsal, proximal, distal, radial o cubital, solemos usar en el antebrazo, palmar o dorsal para lo que es la mano, medial o interno, y lateral o externo. Hay algo que se llama varo o valgo, ¿sí? Que se usa para distintas cosas. Acá está mostrado cuando nosotros hablamos de rodilla valga o rodilla vara. Se habla en función de hacia dónde apunta el segmento distal, ¿sí? De la fractura o de la articulación que estamos tomando y que está desviada en el eje. Se dice que está en valgo cuando el segmento distal va hacia afuera, y en varo cuando el segmento distal está hacia adentro, ¿sí? Entonces acá tenemos los ejemplos de una rodilla en varo, con el segmento distal hacia afuera, y una rodilla en varo con el segmento distal hacia adentro. Esto, digamos, vamos a usar mucho el varo o algo. En algunas cosas es importante que ya lo tengan en claro. Por ejemplo, esto que es un juanete, ¿sí? Tiene una terminología que, si nosotros analizamos esta articulación o este segmento, ¿qué decimos? ¿Que esto está en varo o en valgo? Este sería el segmento distal, ¿no? En valgo. ¿En? Valgo, va hacia afuera. En valgo, bien. ¿Sí? Nosotros a juanete le decimos alux valgus, ¿sí? Por esto, valgo. Ahí tenemos una rodilla. Esta señora. ¿Qué les parece? ¿Está en valgo o en varo?
Valgo. ¿Eh? A mí me dijeron baldo. Me parece No, valgo, va hacia afuera. valgo. Perfecto. ¿Sí? Esto lo usamos mucho en lo que es terminología. Valgo y varo. Bueno, acá esto está en inglés, pero bueno, es como para acordarse. El valgum, como que tuviera acá algo, un pegote que junta las rodillas. Y el varum, como que tiene una botella de rom que la separa. ¿Sí? Bueno, en el caso de la cadera tiene un ángulo cérvico diaficiario normal que es de 130 grados, ¿sí? Entre 120 y 135, y cuando ese ángulo disminuye, hablamos de una coxa vara, y cuando ese ángulo aumenta, hablamos de una coxa valga. Esto en cuanto a lo que es las radiografías. Las radiografías siempre tenemos que pedir por lo menos un par radiográfico. En general, cuando uno pide una radiografía, esto más que nada para ustedes es importante, siempre hay que pedir un frente y un perfil. Y eso es así casi para todo. Para todo lo que quieran pedir, un frente y un perfil va a estar bien, salvo para dos situaciones, que es en la mano, donde si uno pide un frente lo va a ver bien, pero si uno pide un perfil va a ver todos los huesos superpuestos y no va a ver nada. Y es uno de los casos en los que uno pide una oblicua, o sea, pide un frente, pero pide un oblicuo para poder ver, como si fuera en cascada, el resto de los huesos. Eso pasa tanto en la mano como en el pie, ¿sí? Entonces, digamos, como en línea general uno puede decir, bueno, pido siempre frente y perfil, salvo en mano o en pie, que pido un oblicuo en vez de un perfil. A su vez se puede pedir, si un paciente viene con un problema en un dedo, ¿no? Uno puede pedir el dedo, y no la mano, porque digamos, si uno quiere ver qué pasa con la articulación interfalángica distal del índice, si uno pide la mano, vamos a ver una cosa, y si yo les pido el dedo directamente, vamos a poder ver con más detalle, ¿sí? Esto es importante porque, digamos, en la guardia, muchas veces nos encontramos con un médico por ahí clínico o un ayudante que viene un paciente con un traumatismo y no sabe qué radiografía pedirle, ¿sí? Entonces, frente y perfil a todo, salvo al pie o a la mano que puedo pedir un oblicuo, y en casos excepcionales puedo pedir inclusive del dedo, RX, dedo índice, RX, dedo anular, frente y perfil. Ahí sí voy a poder ver en el frente y el perfil del dedo, voy a poder ver la incidencia. Si no, lo voy a ver superpuesto con todo el resto y no voy a ver nada. Y esto habla un poco de la importancia del por qué uno pide el perfil y el frente, es porque a veces uno puede obtener una falsa imagen. Como acá. ¿Sí? Entonces siempre frente y perfil. Bueno, cuando uno habla sobre o presenta una radiografía, ¿no? Siempre tiene que decir, bueno, esto es una radiografía de hombro, frente, donde se observa una imagen, ¿no? Supongamos que tiene, no sé, un proyectil, una bala, uno encuentra la radiografía y dice, bueno, y se observa una imagen densidad metal, por ejemplo, o densidad aire, o densidad. De esta manera es como uno describe las radiografías. Ustedes que son unos expertos clínicos casi a esta altura del partido, acepto, a ver, opciones de qué es eso que se ve en ese paciente, que es una tomografía. Esto no es una radiografía, pero es una tomo. ¿Qué les parece que es eso que está ahí marcado en verde? Cálculos. ¿Eh? Pueden ser cálculos. Cálculos. Bueno, una opción cálculos, bien. ¿Se escuchan más opciones? ¿Alguien da Igual más? está hacia posterior, ¿no? Está, claro, hacia posterior, porque acá esto es la columna. Está la columna. Un artificio de técnica es eso. Está fuera del cuerpo. ¿Está cómo? Está fuera del cuerpo, parece. Está fuera, claro. Bien. O sea, estos son las rastas de un tipo. ¿Sí? Así que guarda con lo que uno ve en la radiografía. El tipo está acostado con sus rastas ahí y obviamente está fuera del cuerpo esto.
¿Sí? Alguien me dijo hidatidosis, un médico de acá, ¿eh? Me dijo hidatidosis. Una hidatidosis externa al cuerpo. Un médico de acá me dijo hidatidosis. Cisticercosis extracutánea. Cisticercosis extracutánea también, sí. Bueno, no, eran las rastas, bueno. Un detalle al margen, me pareció linda la imagen. Bueno, arrancamos con fracturas. Fracturas, solución, es obviamente la definición, la solución de continuidad del tejido óseo, ¿sí? Y para clasificarla la podemos clasificar de 10.000 maneras distintas. Acá yo puse algunas. Obviamente, si la fractura rompe o no la piel, la clasificamos en fracturas expuestas o fracturas cerradas. Según qué parte del hueso, en qué parte del hueso ocurra la fractura, estamos hablando de si ocurre en la diáfisis, diafisaria, metafisarias, epifisarias. Las epifisarias, se acuerdan, ¿no?, de lo que es la epífisis del hueso, la metáfisis y la diáfisis. Según dónde esté localizado, vamos a hablar de una fractura medio diafisaria, una fractura intraarticular epifisaria de tal cosa. Según el trazo que tenga esa fractura, también podemos hablar de que la fractura tiene un trazo transverso, oblicuo, espiroideo, conminuto, que es a 3 fragmentos. Según si está desplazado o no, una fractura desplazada o una fractura no desplazada. Si está desplazada y es estable, le podemos decir que es una fractura estable o una fractura inestable. Si es, según su etiología, si es una fractura que es traumática, si es espontánea o si es una fractura, por ejemplo, patológica. Entonces, digamos, hay miles de formas de definir una fractura, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, en este dibujo, el A sería una fractura, podemos decirle diafisaria, cerrada, extraarticular, ¿sí?, con transversal por el trazo. En el caso B sería lo mismo, pero oblicuo. En el C es un espiroideo. En general el espiroideo tiene que ver un poco con el mecanismo en que se produce la fractura, porque en general son fracturas que ocurren como si yo fuera a estrujar un trapo, ¿no?, por el mecanismo. O sea, si yo tracciono el dedo y giro del otro lado, si ocurre una fractura, esa fractura generalmente tiene ese trazo que es espiroideo, ¿sí? Tenemos una fractura en el D con un tercer fragmento, o una fractura conminuta en el caso de, como se muestra acá en el E, que habitualmente decimos conminuto cuando tiene más de 3 o 4 fragmentos. Acá tenemos lo mismo, así es como se ve una fractura oblicua, así se ve la espiroidea, ¿sí? Y esta es una transversa. Después lo mismo, esta desplazada, ¿sí? Desplazada o no desplazada, cerrada. No. Este es un tipo especial de fractura que, como ven, se ve más que nada en chicos. Fíjense acá la muñeca de los chicos todavía no se observa una osificación completa. Acá, en este lado, tenemos, por ejemplo, en el radio, esto que se ve acá no es una fractura, sino que es el cartílago de crecimiento, es a partir de donde sigue creciendo el hueso. Cuando esto se cierra, se detiene el crecimiento y ya es un hueso adulto, ¿sí? Entonces, en los chicos suele ocurrir que las fracturas no sean fracturas completas, ¿no? A esto nosotros le decimos una fractura en tallo verde, y es como para que, si ustedes se imaginan, es como si fuera una rama verde, ¿no? Ustedes ven que se agarra una rama de un árbol verde y la quieren romper, probablemente no se rompa, ¿no? Se dobla, pero no termina de partirse, a diferencia de una rama seca, que es como habitualmente se ve un hueso adulto, ¿sí? El hueso adulto generalmente se rompe. El hueso de los chicos en tallo verde, en general se dobla, se puede romper una cortical, pero mantiene la otra cortical sana. Bueno, pasando a las clasificaciones de la fractura, hay distintas clasificaciones y hay fracturas que tienen su clasificación particular, ¿sí? Pero en líneas generales, uno por ahí cuando presenta trabajos científicos y tiene que hablar en un idioma medio universal, se utiliza la clasificación AO. Y esta clasificación es una clasificación un poco matemática, y la verdad que si ustedes me dicen, hay que saberse de memoria, no, yo sé de memoria, me pone una fractura y sé de memoria la clasificación AO, probablemente no, tengan que ir a buscarla, ir a fijarme, o si leo en un trabajo, bueno, esta es una fractura A, 2, B, probablemente tenga que ir a ver de qué se trata. Puedo tener una noción de lo que me está hablando, pero
si quiero ir al detalle tendría que ir a fijarme bien de qué se trata. En esta clasificación lo que se hace es, la primera parte, digamos, es según el hueso al que corresponda, eso está numerado, el húmero es el 1, el radio del cúbito son el 2, el fémur es el 3, y la tibia del peroné son 4. Entonces siempre va a estar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, depende del hueso, el primer número va a corresponder al hueso. La segunda parte de la clasificación tiene que ver con el segmento. Y el segmento es, si es, en el caso de los huesos largos, si es epifisario, si es diafisario, ¿sí? Y en lo que es el tipo y el grupo, es A, puede ser A, B o C. Teniendo en cuenta si es A, si el trazo es simple, B, si es multifragmentario, o C, si es complejo. ¿Sí? Entonces vamos a poner que, por ejemplo, para esta fractura es una 1 porque es un número, 2 porque es en la diáfisis, A porque es una fractura de tipo simple, y 3 porque es un trazo transverso. ¿Sí? O sea, para alguna fractura va a ser fácil acordarse un poco de esto, pero en general ya les digo, es una clasificación que se usa mucho como para lenguaje universal, como para saber de qué tipo de fractura estamos hablando, y con esta clasificación podemos abarcar a todas las fracturas, ¿sí? A veces ya les digo, es medio compleja acordarse de todo, pero una vez que uno ya lo tiene en mente es un poco más llevadero, ¿sí? Imagínense que, digamos, más o menos es todo esto, poniendo los dos primeros numeritos y después A, B, A1, es bastante complejo. Bueno, en cuanto a lo que es la semiología de la fractura, siempre el paciente con una fractura viene con dolor, impotencia funcional, deformación, a veces crepitación, ¿sí? Equimosis o hematoma y obviamente una movilidad normal. El tratamiento de la fractura siempre nosotros decimos que es la reducción, que es volver a colocar los fragmentos de la fractura más o menos anatómico. Luego de eso, una inmovilización, que a veces puede ser interna, con una osteosíntesis, o externa, por ejemplo con un yeso, para una buena preservación de la función. Esto es un caso bastante común, que es una fractura de quinto metacarpiano, una fractura que decimos del boxeador. Lo más habitual es que sea por un golpe con el puño cerrado contra la pared, y que lo que se hace es una maniobra que se llama maniobra de Haas, en el cual le doblamos la articulación interfalángica, hacemos presión hacia arriba para hacer la reducción, ¿sí? Porque generalmente cuando se rompe acá, se rompe y la cabeza se cae. Entonces si yo quiero arreglar esto, tengo que empujar sobre esta falange para arriba, que es lo que se está viendo acá, para lograr la reducción y después inmovilizarlo. Esa inmovilización va a ser con un yeso la mayoría de las veces, y a veces puede llegar a ser quirúrgico, ¿sí? Puede ser que una fractura sea inestable, que no haya quedado del todo reducida y que uno tenga que corregirla quirúrgicamente. En líneas generales, las fracturas, el tratamiento para aquellas fracturas que son no desplazadas, siempre va a ser una inmovilización, con un yeso, con una férula, y generalmente con eso es suficiente en las fracturas que no están desplazadas. Pero en el caso de las desplazadas tenemos varias opciones. Vamos a tener fracturas que están desplazadas pero que son reductibles, o sea que uno las puede volver a su lugar y que son estables, en el cual el tratamiento va a ser casi igual que en una desplazada. Una vez que las reducimos, las inmovilizamos. En el caso de que las fracturas sean reductibles, o sea, yo las vuelvo a poner en el lugar, pero que sean inestables, es decir, que se caen, ahí voy a necesitar, además de la reducción, hacer una estabilización probablemente con otro tipo de sistema que no sea un yeso, sino una clavija o un tornillo o algo. O sea, la resolución va a ser quirúrgica cuando la fractura es reductible e inestable. Y a su vez, aquellas fracturas que sean irreductibles, o sea, que yo las quiero reducir y no puedo, de entrada van a ser quirúrgicas. Lo mismo que las fracturas articulares. Siempre necesitamos que las fracturas articulares queden lo más anatómica posible, porque eso va a depender mucho de la función que les quede después. Así que siempre las fracturas articulares uno intenta dejarlo lo más anatómico posible, y eso habitualmente se hace de manera quirúrgica. Entonces, ante una misma fractura uno puede... No hay una forma de tratar la fractura, ¿sí? O sea, si quieren poner a verse a esta fractura se le hace esto, a esta fractura se le hace esto, no. A una misma fractura se le pueden hacer muchas cosas. Y acá hay como unos ejemplos.
A esta fractura de fémur le han puesto un clavo. En este caso le han puesto unos clavos que son distintos. Acá le han puesto una placa con tornillos. Y acá le han puesto un fijador externo. Entonces, ojo, porque no siempre, no traten de buscarle el tratamiento único a una fractura, porque generalmente no lo tiene y va a depender de muchas cosas. Va a depender de la edad del paciente, del estado del paciente, de si es miembro dominante, de un montón de cosas que van a hacer que uno cambie. Y también que, por ejemplo, ante una misma fractura, a mí me gusta ponerle este tipo de clavo y a otro le gusta poner este tipo de clavo, digamos, para mí la solución va a ser una y para otra la solución va a ser otra, ¿sí? Acá hay distintos tipos de osteosíntesis, que esto es lo que van a ver en la clase de osteosíntesis. Placas con tornillos, tornillos solos, una fractura de cadera manejada solo con tornillos, placa con tornillo, una fractura de rótula con 2 clavijas y un alambre en forma de 8, unas clavijas solamente para una fractura de un dedo, y unas clavijas para una fractura de una muñeca. ¿Sí? Yo a esta fractura le puedo poner clavijas o le puedo poner una placa con tornillos. Esto que es las fases de formación de callo y remodelación de la fractura, nosotros habitualmente decimos que una fractura no consolida aproximadamente hasta las 6 u 8 semanas, ¿sí? Es lo que habitualmente tarda una fractura en completar todo su proceso de reparación. Y una vez que eso ocurre, recién después aparece la consolidación y remodelado. La consolidación y el remodelado hace que por ahí nosotros veamos una radiografía con una fractura antigua y sospechemos que hubo una fractura antigua porque el hueso se ve como raro, está remodelado, ¿sí? Pero eso generalmente tarda. La epifisiolisis es un tipo particular de clasificación de fracturas que tiene que ver con los chicos, porque estamos hablando de fracturas en la fisis, que es lo que yo les decía, la zona del cartílago de crecimiento todavía abierto. Esto es muy lindo y habitualmente nos gusta mucho tomarlo en los exámenes, así que les recomendaría que más o menos es fácil, no es nada complejo. Se clasifican, Solter y Harris clasificó las fracturas que ocurren a través de la fisis en 5 tipos. Y el primer tipo es, acá, el primer tipo les diría que es por distracción, ¿no? Es una fractura que ocurre a través del cartílago de crecimiento, pero es como si fuera por separación, ¿sí? Y el tipo 5 es todo lo contrario, es como si fuera por compactación. Después tenemos el tipo 2, es fácil, porque agarra solamente un pequeño fragmento de la metáfisis. El tipo 3 agarra, pero solo un pequeño fragmento aquí. Y el 4 es la combinación del 2 y el 3. ¿Sí? Acá tienen, no sé, sí. Acá tienen, esto igual después se los paso, o sea, no se maten ahora en copiarlo. Y acá les voy a cortar, porque se me va a cortar el zoom y entramos de vuelta, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Dale.